Agradecemos a cada una de las personas que se han conectado a este webinar, en el cual pues estaremos con la participación del ingeniero Byron Martínez, líder del Centro Técnico de FI Soluciones. Bien, para comentarles un poco sobre Byron, cuenta con más de 11 años de experiencia en la industria tecnológica, trabajando de forma directa con proveedores de servicios de Internet y también en la implementación, el diseño y optimización de la infraestructura de red. También les comento que es magíster en diseño y gestión de proyectos tecnológicos y formación que le ha permitido integrar la visión técnica en una gestión estratégica enfocada en la eficiencia, escalabilidad y las buenas prácticas. Sin más, les dejo con ustedes a Byron para que puedan realizar esta capacitación. Bienvenido, Byron. Muchas gracias, Cristian. Buenos días a todos. Gracias por haberse conectado a esta charla, que es muy importante para poder entender ciertos puntos y ciertos tips que son necesarios para poder caracterizar una red de fibra óptica, un enlace de fibra óptica y poder evaluar, validar y configurar justamente el equipo y ponerlo apto para poder realizar este tipo de pruebas. Sí, entonces empezamos con lo que tiene que ver con el OTDR, ¿sí? ¿Cuál es la teoría del OTDR? ¿Qué hace el OTDR? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿En dónde nosotros lo podemos utilizar? Justamente el OTDR es un equipo que nos sirve para caracterizar enlaces de fibra óptica, ¿sí? Como ustedes saben, a lo largo de la fibra óptica o en un enlace de fibra óptica hay ciertos eventos, o sea, la fibra no es directa, o sea, desde el punto A o 100 kilómetros al punto B, sino que en el medio hay ciertos eventos o ciertos elementos los cuales cumplen una función importante y también tienen ciertos umbrales de pérdida y otras características. Entonces, la idea del OTDR es justamente el equipo envía varios pulsos de luz en los cuales a medida que viaja por la fibra óptica pues encuentra ciertos eventos. Estos eventos pueden ser fusiones, la atenuación de la fibra, macrocurvaturas, splitter conectorizados, splitter fusionados, empalmes mecánicos. Entonces, todos estos eventos tienen que cumplir con un umbral de pérdida, reflectancia, atenuación, y en base a eso nosotros lo que hacemos es evaluar en base a nuestro presupuesto óptico y validar si es que esa pérdida de ese evento, de ese elemento, cumple con el umbral. Entonces, la única forma de nosotros poder validar todos esos eventos y ver que estén correctamente cumpliendo con sus características es con el OTDR, ¿sí? Entonces, el OTDR lo que hace prácticamente es enviar varios pulsos de luz, ¿sí? A medida que envíe estos pulsos de luz, pues encuentra todos los eventos, los grafica y me da todas las características de ese evento. Si es que es un evento reflexivo, que vamos a ver más adelante, si es que es un evento reflexivo, cuál es la pérdida, cuál es la reflectancia, y en base a eso nosotros analizamos si es que es viable o no realizar alguna reparación o seguir con las mediciones. ¿Cómo trabaja el equipo? Justamente trabaja a varias longitudes de onda, puede trabajar a 1310 nanómetros, 1550 nanómetros, ¿sí? Y vamos a ver más adelante la diferencia de la una longitud de onda con la otra, ¿sí? Porque es importante medir en las dos longitudes de onda, ¿sí? Como ustedes pueden mirar en pantalla. Tenemos aquí un OTDR, ¿sí? Estos son OTDR de la marca Expo, ¿sí? Todos los OTDRs, como ustedes miran, pues tienen sí, varias interfaces, pero la idea de mostrar estas diapositivas es justamente que, como ustedes saben, las impurezas, la suciedad, el 80%, se dice que el 80% de fallas en una red de fibra óptica es justamente por las impurezas o por la suciedad en los conectores, ¿sí? Entonces, el polvo afecta bastante a un conector, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí con el OTDR? Cuando nosotros tenemos un equipo y este equipo no está protegido, no está con sus respectivas tapas, sus respectivas protecciones justamente para el polvo, lo que va a pasar es que el equipo va a fallar en algún momento y peor aún, justamente el puerto de medición, que es el que vemos aquí, ¿sí? Entonces, la recomendación principal para usar un equipo, lo que tenemos es este tipo de tejidos, y justo miren el equipo en la parte inferior. El equipo que está en la parte inferior tiene
todas sus protecciones y todos sus recubrimientos para poder protegerlo del polvo, ya que si nosotros hacemos una conexión en este punto, que es este conector SM, ¿sí? Y este conector está sucio, la férula de ese conector está sucia, o el conector no está realizando un correcto acople, lo que va a pasar aquí es que la mayor parte de la energía se va a quedar en esta conexión. Y si pasa eso, cuando el equipo empieza a analizar la red, puede ser que no encuentre todos los eventos. ¿Por qué? Porque solamente envía una parte de la luz, la otra parte se está quedando en este punto, entonces genera una reflectancia bastante alta. Ya desde aquí empezamos a hablar ya de este término reflectancia, que es un término bastante importante y especial con respecto al análisis de una red de fibra óptica. Entonces, como primera recomendación es siempre mantener estos puertos protegidos, ¿sí? Porque con eso nosotros estamos cuidando el conector, estamos cuidando la férula de que no se ensucie y poder realizar mediciones correctamente. Como ustedes pueden mirar aquí, tenemos en la marca Expo, pues hay varios modelos. En este caso, el equipo que está en la parte superior tiene solo un puerto de conexión. Este equipo mide a 1310, 1550, fibra oscura o fibra donde no estamos transmitiendo luz. Hay otros equipos que tienen diferentes características. Por ejemplo, el equipo de la parte inferior, este es un equipo optimizado para medir redes punto a punto y GPON, ¿sí? Entonces, en el primer conector del lado izquierdo yo puedo medir redes a 1310, 1550 con fibra oscura o fibra donde no transmitimos luz. Y el puerto de la derecha es el puerto SM Live, el cual yo puedo realizar mediciones con fibra activa. Entonces, normalmente a este equipo lo utilizamos en redes GPON. Ustedes saben que una red GPON es una red punto multipunto, en donde yo por un puerto de alguna LT yo transmito 64, 128 clientes. Entonces, para poder yo realizar una medición con el equipo de la parte superior no puedo porque no tiene la característica. Entonces, y como para yo poder medir, necesito medir, por ejemplo, a un solo cliente de los 64. Si yo desconecto el puerto de la OLT, lo que va a pasar es que todos los clientes se van a quedar sin servicio, entonces no voy a poder realizar esa medición con equipo normal. Entonces ahí entra la característica del equipo OTDR optimizado por las redes GPON con puerto para medir fibra activa, ¿sí? Entonces lo que hace este equipo es simplemente mide su longitud de onda, que es 1625, y actualmente ya los equipos que están viniendo actuales miden a 1650 sin afectar a la transmisión de datos normal que se está transmitiendo en el momento, que puede ser datos, voz o video, ¿sí? Entonces, esa es una de las características importantes al adquirir un equipo. Primero, saber qué tipo de redes voy a medir, ya sea monomodo, multimodo, si son punto a punto, si son punto multipunto o GPON, ¿sí? Entonces, eso ya es un punto importante para yo poder adquirir un equipo, dependiendo de la necesidad. Entonces, con respecto a los OTDRs en Expo, hay varios modelos dependiendo de la necesidad justamente que tenga el cliente, ¿sí? Hoy en día, en la serie de los modelos Max, sé que ustedes tienen un OTDR en la marca Expo, cualquier modelo, sé que lo tienen, o sé que también sí, alguna vez han realizado mediciones con este equipo, con la idea de justamente optimizar el tiempo en las mediciones. Tenemos la nueva serie que es la serie Max 700D, ¿sí? En la serie Max 700D, lo que ustedes pueden visualizar aquí es un equipo que en el mismo puerto yo puedo medir o caracterizar una red de fibra óptica, ya sea fibra oscura o fibra viva, ¿sí? En el mismo puerto, no necesito cambiarme a otro. Ustedes ven que ya tiene solo un conector. Entonces yo en este equipo yo puedo medir 1310, 1550 y 1650, que es para redes de fibra activa. Otro punto importante es que en el mismo conector o en el mismo puerto yo puedo medir potencia y también puedo utilizar el equipo como fuente de luz, ¿sí? Entonces, si yo tengo una red que quiero solamente medir potencia y del otro lado, del lado B, tengo un power meter, a este equipo lo utilizo como fuente de luz y del otro lado recibo esa luz en un power meter y analizo. Y si es que del otro lado, del lado B, yo tengo una fuente de luz, lo utilizo a este equipo como power meter. ¿Cuál es el puerto? El que vemos aquí, ¿sí?
Entonces, otro punto importante es que yo puedo intercambiar los adaptadores o los módulos de medición. Como ustedes pueden ver, en este caso tengo un puerto del tipo SC, FC, lo que sea, pero el pulido es APC. Entonces aquí yo no puedo conectar un patchcore o una bobina de lanzamiento que tenga pulido UPC, o sea, el azul. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo puedo intercambiar este módulo. Yo extraigo el módulo APC y le pongo un módulo UPC, un azul, y ya puedo trabajar correctamente. O lo otro que puedo hacer es utilizar un patchcore del tipo de conector que tenga el equipo con pulido APC y al otro lado pues lo que yo necesite medir, ¿sí? Entonces, esa es los nuevos modelos, ¿sí? O el modelo más actual de la serie D, de la serie de los Max, ¿sí? Em, Como ustedes saben, pues para poder realizar una medición de fibra óptica o una caracterización de un enlace de fibra óptica, pues y en todos los OTDRs tienen un modo de configuración, ¿sí? Entonces, em, para yo poder caracterizar un enlace, pues yo, ¿qué es lo que tengo que hacer utilizando el modo de medición normal o tradicional que tienen los OTDRs? Yo tengo que seleccionar la distancia, ancho de pulso y tiempo, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación? Siempre que yo voy a utilizar tengo que saber em, poner un 10% más de la red real para que el equipo avance a caracterizar todo el enlace. Entonces, digamos, yo tengo un enlace, por ejemplo, de 3 kilómetros, ¿sí? Entonces, yo selecciono la distancia más o menos unos 3,1 kilómetros, 3,2 kilómetros, y eso sí lo podemos cambiar en el equipo. En el OTDR, en los OTDRs Expo, sí se puede cambiar la distancia, que es muy importante porque si nosotros nos excedemos en la distancia, pueden ocurrir varios eventos, como por ejemplo que el equipo, al momento de que yo configuro una distancia mayor o mucho mayor a la distancia real que voy a caracterizar, el equipo emite una potencia bastante fuerte para poder llegar al final. Entonces puede ser que en el medio no vea ciertos elementos o ciertos eventos, ¿sí? Entonces por eso siempre la recomendación en este punto es cuando yo voy a caracterizar un enlace de fibra óptica, siempre colocar el 10% más de la red real para poder encontrar todos los eventos y caracterizar todo el enlace, ¿sí? El ancho de pulso es muy importante. El ancho de pulso es los pasos que da esa luz que viaja por el medio para llegar al final, ¿sí? Entonces, em, la teoría dice que a mayor distancia, mayor ancho de pulso, ¿sí? Eh, y es muy importante porque si es que yo, por ejemplo, no configuro bien el ancho de pulso, puede ser que esos pulsos de luz que viajan por la fibra óptica sobrepasen o pasen por encima de ciertos elementos y no los vean, ¿sí? Entonces siempre se debe empezar con anchos de pulso cortos. Yo puedo empezar a medir desde 10 nanosegundos, 30 nanosegundos, 100 nanosegundos, hasta poder caracterizar mi enlace. Entonces, como ustedes se dan cuenta aquí, yo para poder caracterizar un enlace completo, si hablamos de una red punto multipunto que es GPON, por lo menos debo hacer 3 mediciones. Una con un ancho de pulso de 10 nanosegundos, ¿sí? Para encontrar los eventos que están al principio, ¿sí? Puede ser que encuentre el primer splitter que está, no sé, a 300 metros, a 1 kilómetro. Luego de eso hago una segunda medición aumentando el ancho de pulso para poder pasar el splitter que yo lo encontré en la primera medición y analizar lo que sigue, ¿sí? Puede ser que ahí ya caracterice todo el enlace, pero si no es así, yo aumento el ancho de pulso para poder encontrar los otros elementos o eventos que están al final, ¿sí? Entonces, en una red con el OTD tradicional, por lo menos debo hacer de 2 a 3 mediciones para poder caracterizar todo el enlace. En una red punto a punto, sí, con una sola medición yo ya caracterizo todo el enlace. ¿Por qué debo hacer 2 o 3 mediciones para una red punto multipunto? Justamente porque el OTDR, la pérdida de los splitters que hay ahí en esa red pueden ser 2 o 3 niveles de spliteo, es bastante grande. Entonces el equipo necesita de una alta potencia para poder sobrepasar esos elementos y encontrar lo que sigue. Entonces, esa es la importancia de poder de configurar el equipo para poder caracterizar este tipo de redes. Entonces, y el tiempo, pues ya es el tiempo que yo me tomo, el tiempo que se toma el equipo para poder caracterizar. Normalmente es de 15 a 30 segundos
Y a medida que la distancia aumenta, hablamos ya de 20, 30 kilómetros, yo ya aumento el tiempo, justamente lo que hace el tiempo es darle la oportunidad al equipo de que analice de mejor manera esos eventos y los muestre con mejor resolución en pantalla, ¿sí? No es que yo aumento más el tiempo para que la pérdida baje o para que la pérdida aumente o para que cambie, no, la pérdida va a ser siempre la misma. Lo que va a hacer el tiempo es darle la oportunidad al equipo de que analice todos los elementos y me los muestre lo más claros posible en pantalla, ¿sí? Entonces, parámetros importantes de configuración, distancia, ancho de pulso y tiempo cuando yo realizo una caracterización con el método de medición normal. ¿Cómo trabajan los OTDRs? Justamente aquí hay un diagrama de bloques de la parte interna, o sea, de la electrónica del equipo como tal. El equipo genera pulsos, ¿sí? Estos pulsos son láser, ¿sí? Estos pulsos que genera el equipo salen pues del OTDR, este es el puerto del OTDR de salida, ¿sí? Salen. Y a medida que van encontrando elementos o eventos en la red, una parte de la luz pasa y otra parte de la luz retorna al transmisor, o sea, el equipo. Todo lo que retorna al transmisor es lo que el equipo aquí tiene un acopador direccional. Esto envía a otro lado de la parte de la amplificación y todo lo que tiene que ver con la electrónica. Analiza y me muestra en pantalla o algo visible para nosotros poder entender, ¿sí? Entonces, ese prácticamente es el trabajo que hace el equipo, ¿sí? Mediante sus algoritmos y su programación, realiza todo ese análisis para nosotros poder entender qué es lo que el equipo analizó, qué es lo que el equipo me está graficando, ¿sí? Entonces, como les decía anteriormente, pues yo aquí en una medición normal con un OTD tradicional, yo voy jugando con el ancho de pulso, ¿sí? Entonces, si yo hago, miren este tipo de red, si esto es una red chipón, yo pongo un pulso corto, por ejemplo, yo lo que encontré aquí es un evento 3, tengo otro evento 4 que es un conector, y aquí tengo una caída, entonces aquí hay un splitter, ¿sí? Si yo aumento el ancho de pulso, me grafica lo que encontré en la primera medición y me grafica lo que sigue, ¿sí? Ya pasó esa pérdida grande que está en el splitter. Aumenta un poco más el ancho de pulso y ya caractericé todo el enlace, ¿sí? Entonces, en una red GPON yo necesito hacer este trabajo. Es necesario medir dos o tres veces para poder caracterizar todo el enlace. Depende mucho de la distancia, depende mucho también de cuántos elementos hay en la red y depende mucho de cuál es la pérdida que tiene cada elemento, ¿sí? Entonces, esa es la recomendación para poder caracterizar este tipo de enlaces de fibra óptica cuando son GPON, ¿sí? Con un OTDR tradicional, con un OTDR normal. Hay ciertos eventos o hay algunos tipos de eventos que se reflejan o que nos muestra el equipo que nosotros debemos entender para poder analizar una red y ver si es que esto funciona, si es que no cumple con el umbral de pérdida con respecto al presupuesto óptico y todo lo demás. Existen los eventos no reflexivos, ¿sí? Los eventos no reflexivos, pues justamente son todo lo que se originan a lo largo de la fibra, ¿sí? Esto es todo lo que tiene que ver con atenuaciones. Entonces, cuando yo hable o escuche o mire en el equipo que tengo un evento no reflexivo, es un evento dado por una atenuación. Esto puede ser justamente lo que vemos aquí, esta caída, ¿sí? Entonces, aquí hay una atenuación, o sea, significa que en este punto yo perdí potencia. Entonces, al perder potencia, el equipo me genera una caída en la gráfica, ¿sí? Entonces, ¿por qué se me puede dar esto? Puede ser por una fusión, puede ser por una macrocurvatura, puede ser por la atenuación misma de la fibra, ¿sí? Entonces, todo lo que sean caídas son generadas por atenuaciones o algo que se originó a lo largo de la fibra como tal. Por lo general, cuando tenemos una caída, siempre va a ser una fusión, va a ser un splitter fusionado o va a ser una macrocurvatura, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de un evento no reflexivo. Entonces, aquí en la red, en esta red, en este resultado de una medición, yo ya puedo entender que esta caída es un punto de fusión pues una macrocurvatura. ¿Sí? Luego de esto nosotros tenemos los eventos reflexivos. ¿Sí? Un evento reflexivo, como dice en la diapositiva, se produce cuando ocurren cambios abruptos en el índice de refracción. Eso significa cuando hay una mezcla o una diferencia o un evento que ocurre entre el cristal y el aire. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo yo voy a tener un evento reflexivo? Cuando yo tenga un conector, cuando tenga un empalme mecánico, cuando tenga un splitter conectorizado,
cuando tenga una fibra rota, ¿sí? Me va a generar un pico. Entonces, un evento reflexivo siempre va a ser un pico, ¿sí? ¿Por qué el pico a cierta distancia es más grande que el otro o más alto que el otro? ¿Por qué? Porque esto depende mucho de la reflectancia, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, podría analizar que estos picos altos pueden ser splitters, dependiendo de la pérdida, o pueden ser conectores, o también puedo analizar si este pico es un pulido UPC o es un pulido APC, ¿sí? Solamente viendo el tamaño del pico que se genera, ¿sí? Entonces, yo aquí ya sé que cuando tengo una fusión o una macrocurvatura siempre va a ser una caída. Cuando tengo un conector, un splitter conectorizado o un empalme mecánico, esto se va a generar un pico. ¿Por qué se genera un pico? Porque justamente al insertar dos patch cord, por decirlo así, o cuando yo inserto un patch cord en un ODF, ¿sí? Ustedes saben que del lado de adentro del ODF está fusionado un pigtail y hay un conector insertado. Entonces, del lado de afuera yo conecto un patch cord y ahí se va a ver una unión de las dos férulas de los conectores. Entonces, como las dos férulas no se topan correctamente o completamente, hay un espacio de por medio y ese espacio de por medio, lo que pasa a la luz por esa transición o por esa conexión, se genera una reflexión, ¿sí? Y esa reflexión es la que me grafica aquí en modo de pico, ¿sí? Entonces, ahorita yo ya puedo entender qué es un pico, qué es una caída. Y luego, pues ya al final yo de la red yo tengo ya ruido, que es algo que ya el equipo no alcanza a medir o no lo mide porque yo ya configuré cierta distancia, ¿sí? Entonces, estos dos eventos son muy importantes tenerlos en cuenta. Reflectancia, sí, la reflectancia también es muy importante. ¿Dónde yo voy a tener reflectancia? En un conector, ¿sí? Justamente por lo que les decía anteriormente, por el choque de energía que existe en las dos férulas, entre las dos férulas, y me genera esa reflexión y se genera el pico como tal. Entonces, ustedes pueden ver en este enlace aquí que yo tengo aquí un ODF. Aquí tengo ya una conexión, luego de eso tengo una sección de fibra, tengo aquí otro conector, tengo otra sección de fibra, tengo una fusión y así yo llego al mi punto B o al punto del otro lado, al punto final, ¿sí? Entonces, aquí yo en un conector voy a tener dos eventos que tengo que analizar, la pérdida de inserción y la reflectancia, que son muy importantes. Entonces, como hablábamos, la reflectancia justamente es algo que ocurre en la conexión de dos férulas como tal o de dos conectores y es la cantidad de energía que regresa en los puntos específicos de la red, como podemos ver acá. Entonces, siempre la reflectancia se va a presentar como un valor negativo, ¿sí? ¿Por qué se presenta como un valor negativo? Justamente por la fórmula, potencia reflejada menos potencia incidente. Entonces, cuando yo tengo niveles de reflectancia bastante altos, retorna más energía de lo que yo envío. Entonces, por eso es que el valor, pues, en la sumatoria me da un valor negativo, ¿sí? Normalmente la reflectancia en los OTDRs está configurada hasta menos 40, ¿sí? De menos 40 hacia arriba, o sea, menos 50, menos 60, menos 65, está bien, súper bien. Pero si yo tengo reflectancias de menos 40 para abajo, o sea, menos 39, menos 25, menos 25, significa que en esa inserción está pasando algo. Están mal insertados los conectores, las férulas de esos conectores están sucias o estoy conectando un verde con azul, un APC con un PC que vamos a ver más adelante qué pasa cuando yo hago esa inserción, que normalmente nosotros alguna vez por emergencia sí la hemos hecho, ¿sí? Pero técnicamente vamos a ver qué pasa internamente cuando hacemos esa conexión, ¿sí? Entonces, dicho esto, pues sabiendo de que a mayor valor es mejor, pues aquí en este ejemplo tengo yo dos conectores, ¿sí? En los que el uno tiene reflectancia de menos 40, el otro tiene reflectancia de menos 50. Entonces aquí el mejor valor, ¿sí? Justamente es el conector número 2, menos 50, ¿sí? A mayor valor, mejor, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Otro evento importante, y justamente cuando nosotros estamos trabajando con video, es el ORL, ¿sí? La pérdida de retorno óptico. ¿Qué es esto? Es básicamente la sumatoria de todas las reflectancias, ¿sí? Entonces, una cosa es reflectancia en donde yo la valido en cada uno de los puntos, ¿sí? ¿Sí? Yo tengo reflectancia en este punto, tengo reflectancia en este punto y tengo reflectancia en este otro punto que es el ODF, ¿sí? Es en todos los puntos donde tengo conexiones. A diferencia del ORL, el ORL es la sumatoria de todas esas reflectancias, ¿sí? Entonces, asimismo,
El ORL ya es un valor positivo, ¿sí? Es importante este valor, ¿sí? Tener en un equipo porque con esto nosotros podemos ver que esté cumpliendo con el umbral justamente cuando nosotros estamos transmitiendo video, ¿sí? Entonces, si yo tengo niveles de reflectancia bastante bajos, o sea, bastante malos, lo que va a pasar con el video es que se va a empezar a pixelar la señal, ¿sí? Entonces, justamente es por estos niveles de reflectancia que están demasiado altos, o sea, hay suciedad en los conectores y eso, el ORL le suma a todo y me da un valor. Si ese valor igualmente disminuye, pues voy a tener problemas. Entonces, em, aquí en esta gráfica podemos ver que justamente la reflectancia es la sumatoria de todos perdón, el ORL es la sumatoria de todas las reflectancias que existen en esa red, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fórmula de esto? Es potencia incidente menos potencia reflejada. ¿Cuál es mejor en este caso? Sabiendo de que mayor valor es mejor, entonces aquí en este punto sería el número uno, es mejor y retorna menos energía al transmisor. Entonces, ahorita nosotros ya sabemos qué es evento no reflexivo, sabemos que es un evento reflexivo, sabemos que es reflectancia y sabemos que es ORL. Con eso nosotros ya podemos analizar una red y decir si esta cumple o no con los umbrales de potencia, ¿sí? En la fibra óptica, para poder transmitir datos o toda la información que queramos, tenemos el canal, ¿sí? Pero debemos tener un medio por donde transmitir esa información. Entonces ahí viene la frecuencia o la longitud de onda como tal. Entonces, para poder transmitir esa información y que toda esa información que se transmite, tanto de ida como de venida, no haya un choque, no haya un conflicto entre esos datos y no se pierde esa información, pues se la transmite a varias longitudes de onda o a diferentes longitudes de onda. ¿Cuáles son estas longitudes de onda? Justamente 850 y 1300 utilizamos para multimodo, ¿sí? 1310 en adelante utilizamos para monomodo. Ya ahí podemos trabajar con 1310, 1490, 1550, 1625 y 1650 son longitudes de onda de prueba que se usan para poder medir redes GPON desde un OTDR que tenga un puerto de fibra activo, ¿sí? Entonces es muy importante también seleccionar la longitud de onda antes de medir en un sistema de medición tradicional con el OTDR normal, como les hablaba anteriormente, ¿sí? Aquí nosotros tenemos dos eventos, como ustedes pueden ver acá, tenemos un resultado a 1310 y otro resultado a 1550, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros ya empezamos a ver ciertos eventos aquí. Nosotros tenemos un corchete de inicio, que es el inicio de la red, y este corchete que cierra es el final de la red, ¿sí? Es lo que analizó el equipo y lo que caracterizó y lo que encontró en estos eventos. Entonces, aquí yo tengo dos mediciones, una 1310, otra 1550. ¿Qué pasa? Si ustedes pueden darse cuenta en el evento 4, yo tengo una caída, sí, viéndolo así sin ver la tabla de eventos, yo tengo una caída, pero yo podría asumir que esta caída es una fusión, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta que a 1550 esta caída se volvió más grande, o sea, creció esta caída. Entonces, ¿qué me dice eso? ¿Qué dice la teoría con respecto a 1550, la longitud de onda de 1550? Que a longitudes de onda más largas se pierde más energía en las curvaturas, ¿sí? Entonces, en este punto, ¿qué está pasando? Esto no es una fusión, es una macrocurvatura que se generó en una manga de empalme, se generó, no sé, se cayó, se viró el poste y se dobló la fibra. En una manga estaban organizando los hilos que fusionan y no los organizaron bien y se quedó uno un poco salido y le aplastó, le presionó la tapa. Entonces eso genera una macrocurvatura que prácticamente es un doblez de fibra. Entonces ese doblez de fibra, al doblarse la fibra, pues la luz choca con el revestimiento y una parte de la luz se sale y por eso se genera esa caída bastante grande. ¿Sí? Entonces... em, ese es el punto o la razón de que por qué nosotros debemos medir a las dos longitudes de onda, ¿sí? O a veces también nos piden que caractericemos solamente 1550. Entonces también es bueno porque nosotros en 1550 ya abarcamos todo. Abarcamos todos los eventos que se encuentran en la red y también podemos validar macrocurvaturas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí en este evento 4? Yo tengo que irme a la distancia que me indica, solucionar y volver a medir para que ver si es que ya se solucionó ese problema. Entonces ya ese es un método de mantenimiento. O sea, cuando realizamos mantenimiento, medimos, encontramos el problema, solucionamos, medimos otra vez para poder registrar esas mediciones y poder solucionar ese problema como tal, ¿sí?
Como les decía, las macrocurvaturas es prácticamente un doblez de fibra por donde la luz ya pierde su característica de reflexión interna total. O sea, prácticamente como ustedes se dan cuenta, la luz empieza a rebotar o empieza a viajar por el núcleo de la fibra. Y si es que yo doblo esa fibra y me excedo en el diámetro de curvatura, lo que va a pasar es que una parte de la luz se va a salir por el revestimiento, ¿sí? Entonces ahí es donde yo pierdo energía y se me generan esas macrocurvaturas. Ahora, es importante también ver que cuando yo, por ejemplo, los hoteles normalmente tienen un BFL en donde yo tengo también que realizar mediciones para poder validar que esto no suceda. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en estos pigtails están, no sé, los doblaron demasiado, los presionaron, a veces todo meten, digamos, en la maleta del OTDR y por ahí se presiona, se aplasta y la recomendación aquí es a pesar de que el pigtail o el patchwork sea nuevo de paquete, yo debo realizarle algún tipo de medición para poder validar que está funcionando correctamente y poder utilizarlo, porque imagínense ustedes, empiezan ustedes a fusionar en los pigtails en el ODF y luego tienen pérdidas y no saben dónde está el problema. Entonces, también debemos revisar esto para poder validar que esté funcionando correctamente. Así sean nuevos los patchworks o los pigtails o las bobinas de lanzamiento que yo utilizo para poder medir, ¿sí? Entonces, como configuraciones de un OTDR tradicional, ¿qué tenemos que configurar? Lo que veíamos, rango de distancia, ancho de pulso y longitud de onda, ¿sí? Y el tiempo de adquisición, que es muy importante. Hay otro parámetro importante que es el índice de refracción, ¿sí? Yo configuro si es que tengo el datasheet de la fibra, pero normalmente los OTDRs viene con un valor por defecto, que es 1.555, ¿sí? Entonces, ¿qué me da el índice de refracción? Entre más claro sea, entre más real sea este valor, yo lo que voy a lograr es tener más exactitud en la medición de la red, ¿sí? Entonces, no sé si les ha pasado que a veces yo tengo redes bastante extensas y depende también de la característica del equipo, en donde yo realizo una medición que tengo, por ejemplo, 10 kilómetros, pero el equipo me dice que tengo 12, ¿sí? Es justamente porque el índice de refracción tal vez está cambiado o no coloqué correctamente este valor basándome en el datasheet de la fibra. Es para dar exactitud a la distancia, ¿sí? Con respecto a la distancia. Em, como les decía anteriormente, parámetros configurables en los ATDRs. Yo aquí selecciono lo que es longitudes de onda, 1310, 1550 o 1650, el rango de distancia, ¿sí? Algo importante aquí con respecto a los OTDRs Expo es que si es que yo selecciono una distancia, con respecto al ancho de pulso, el equipo me recomienda con esta distancia qué anchos de pulso utilizar. Ustedes ven que tengo aquí unos anchos de pulso de 10 microsegundos, 20 microsegundos, pero están deshabilitados justamente porque para esta distancia no necesito estos dos anchos de pulso, es demasiado, ¿sí? Entonces, el equipo me recomienda medir entre todos estos, ¿sí? Y a medida que yo aumento, pues se van habilitando las demás opciones. Y el tiempo, como les decía, pueden ser 15, 30, 60, 45 segundos, dependiendo de la distancia de la red y cuántos elementos yo tengo en esa red, ¿sí? Hay redes por ejemplo, ya son bastante antiguas, que han tenido bastantes mantenimientos o arreglos o parches en donde tienen fusiones cada 200, 300 metros. Entonces, ahí sí se necesita empezar con anchos de pulso pequeños para poder caracterizar todos esos eventos, ¿sí? Eso es importante. ¿Qué más tienen los OTDRs Expo? Tienen un modo de medición automático, también tienen un modo de medición real time, o sea, en tiempo real, el equipo está midiendo todo el tiempo, ¿sí? Justamente nos puede utilizar cuando nosotros estamos em, fusionando una manga, entonces empieza a fusionar, yo le tengo el equipo conectado y midiendo y veo que ya vas levantando sus enlaces, ¿sí? Hay otro punto importante, ya vimos el uno, para cuando yo quiera adquirir un equipo, el primer paso es saber para qué tipo de redes es monomodo, multimodo, las dos, punto a punto o GPON o las dos, ¿sí? Entonces son características importantes que debemos saber para poder adquirir un equipo. Otro punto importante es el rango dinámico. Es una característica muy importante. El rango dinámico prácticamente es la distancia a la que el equipo alcanza a caracterizar un enlace de fibra óptica. Entonces, em, no todos los equipos pueden llegar a medir ciertas distancias, 20, 40, 60, 200, 300, 500 kilómetros. Depende mucho del rango dinámico. Entonces,
Por ejemplo, hablamos del MAX 715D, tiene un rango dinámico de 32 dB, MAX 730D tiene un rango dinámico de 39 dB, y a mayor rango dinámico es mejor, ¿sí? Porque yo alcanzo a caracterizar redes de extensas, ¿sí? De varios kilómetros. Entonces, esto es importante, el rango dinámico. Y la zona muerta, que es otro punto bastante importante. ¿Qué pasa con la zona muerta? La zona muerta prácticamente es un evento que ocurre en la conexión de la bobina de lanzamiento o el patch core en el conector del OTDR o en el conector del ODF como tal, o en una caja de distribución o donde sea que yo conecte un patch core en esos puntos. Cuando yo conecto un patch core, hablamos ahorita del OTDR. En ese momento ocurre una reflectancia bastante grande, ocurre una pérdida de potencia bastante grande, ¿sí? Entonces el equipo se queda ciego, ¿sí? Se queda ciego y no avanza a medir o a caracterizar a cierta distancia. Entonces, por ejemplo, los equipos en los OTDR Expo tenemos zonas muertas de 0,5 metros, de 50 centímetros, 80 centímetros, hasta 1 metro, ¿sí? Entonces que es bastante corta. Entonces significa que si yo tengo un evento a 80 centímetros o a 1 metro, el equipo los va a mirar, pero si yo tengo una zona muerta bastante grande, por ejemplo, de 2 metros, yo no voy a poder mirar lo que ocurrió en esos 2 metros o lo que hay en esas distancias de 2 metros. Entonces es importante que la zona muerta también sea lo más pequeña posible para yo poder caracterizar todos esos eventos que hay en el inicio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la zona muerta? Cuando a nosotros nos piden que caractericemos un enlace de fibra desde el primer conector, o sea, desde lo de FA a lo de FB. Entonces, yo tengo un enlace aquí de un punto A a un punto B en donde te empiezo a interconectar los patch cores. Pero cuando yo conecto mi bobina de lanzamiento o mi patch core, la una punta en el OTDR y la otra punta en un conector de estos del ODF, cuando yo realizo la medición, ustedes pueden mirar que el primer evento que se grafica, que es el número 1, que está localizado a 000 distancia, que justamente es el puerto del OTDR, yo tengo reflectancia, sí, -48, pero no tengo pérdida. Entonces ahí me piden que caracterice desde el primer evento, desde el punto A hacia el punto B. ¿Cómo hago esto? Esto es justamente por la zona muerta. Entonces, si yo pongo, el equipo tiene una zona muerta de 2 metros, si yo puse un patchcore de 1 metro, pues no voy a poder mirar esto. Entonces ahí viene la recomendación de que yo siempre debo utilizar una bobina de lanzamiento para poder caracterizar un enlace. En este punto yo no puedo mirar, ¿sí? No puedo mirar la pérdida, pero al momento de yo hacer una conexión, una interconexión entre OTDR y bobina de lanzamiento con el puerto del ODFA y una bobina de recepción en el puerto del ODFB, yo voy a poder caracterizar todo ese enlace desde el conector hacia el otro conector del lado B. ¿Qué pasa cuando hago eso? Ya ese evento ya lo puedo mirar. Esto que tengo aquí, el uno y esta sección de fibra es la bobina de lanzamiento, que en este ejemplo dice que es de 500 metros. Y ya puedo mirar yo la pérdida, que es 0,1, que está súper bien, y la reflectancia, que es -47, que puede ser que es un pulido UPC, ¿sí? Que sus conectores son de cualquier tipo, FC, LC, ST, LC, pero con un pulido UPC. Entonces, esa es la importancia de utilizar la bobina, ¿sí? Poder ayudar, que nos ayude a poder caracterizar esos enlaces o esos conectores o esos eventos que hay al inicio y al final. En los OTDRs también nosotros podemos configurar esa bobina de lanzamiento. Yo puedo también seleccionar y configurarle que esa bobina es de 1 kilómetro al inicio y 1 kilómetro al final. ¿Para qué? Para que me separe la red real, ¿sí? De las dos bobinas de lanzamiento. Entonces, cuando yo hago esa configuración, yo voy a tener que tengo 1 kilómetro de fibra, que es la bobina, pero en realidad desde donde empieza la red real es desde este corchete que se abre aquí, desde el evento 1. Entonces yo ahí puedo dedicarme a caracterizar estos eventos y dejar lo demás, lo del inicio y lo final a un lado, porque prácticamente esa es bobina de lanzamiento de pruebas, ¿sí? Configuraciones de ancho de pulso, tenemos, este es un ejemplo para cierta distancia, cierto ancho de pulso, ¿sí? Como recomendaciones que nos dan para poder configurar, para poder tener un resultado en una medición lo más exacto, lo más correcto posible, ¿sí? Como les decía, con un método de tradición, con el OTDR normal, ¿sí? Que nosotros configuramos distancia, ancho de pulso y tiempo, tenemos que ir jugando con los anchos de pulso para poder caracterizar el enlace. Entonces,
es importante configurar correctamente estos eventos para no tener eventos raros o eventos desconocidos que nos muestre el equipo como tal cuando nosotros colocamos un ancho de pulso o una distancia mayor a la red real, ¿sí? Em, con respecto a tipos de conectores, tenemos varios. Ustedes saben que hay diferentes tipos y pulidos. Entonces aquí nosotros tenemos conectores SC, 2000, FC, ST, ¿sí? Y el color le da el pulido a esa férula. Entonces en este caso lo que más comunes son el azul que es pulido UPC y el verde que es pulido APC, ¿sí? Además de esto, pues, asimismo como tengo patchwork, también hay las transiciones o adaptadores, como quiera que ustedes le llamen, para poder interconectar estos patchworks, ¿sí? El color prácticamente es como para darle, para que haya igualdad, ¿sí me entienden? Entonces, yo podría conectar un patchwork verde en una transición azul, no hay problema. La, mm, la configuración o la construcción o la fabricación de estos adaptadores es la misma para verde o para azul, pero por estética, pues, y para seguir las normas, yo debo conectar verde con verde, ¿no? Pero en una emergencia sí podríamos. Lo que no podemos hacer es conectar un patchcore con pulido APC, con un patchcore que tenga un pulido APC, y vamos a ver por qué, ¿sí? Con respecto a los pulidos, tenemos varios tipos de pulidos. Los más usados son UPC y APC. Sí, ustedes saben, siempre que van a pedir un patchcore, siempre les van a preguntar qué tipo, mano modo, qué estándar, GC52, GC55, GC57 y qué pulido, ¿sí? Entonces, ustedes ven que el pulido UPC es un plano, ¿sí? Y el pulido APC es angulado o angular, ¿sí? Tiene un ángulo de 8 grados, ¿sí? Entonces, el verde es angular y el azul es plano, ¿sí? Entonces, muy importante tener en cuenta eso y saber antes de conectar en algo, ya sea un OTDR, ya sea en un SFP, ya sea en un conversor, ya sea en un ODF, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el pulido? Entonces, miren acá. ¿Por qué la recomendación en una red GPON es siempre utilizar pulido APC? Justamente porque en un pulido UPC toda la luz que pasa o toda la luz que refleja, se refleja al transmisor. Pero si nosotros al construir un pulido APC o angular, lo que va a pasar es que una parte de la luz retorna y otra parte de la luz se va por el revestimiento. Entonces eso nos ayuda a perder esa reflectancia o ese nivel de reflectancia. Entonces es importante saber qué pulido voy a usar en mi red, ¿sí? No puedo mezclar yo verde con azul, o sea, no podría mezclar APC con UPC. O todo es UPC o todo es APC, ¿sí? Eso es muy importante. Aquí nosotros vemos esta interconexión, ya viéndolo un poco más pequeño, ya más microscópico. Ustedes ven que en un pulido APC el ángulo justamente le da esa pérdida de energía y me ayuda a tener un nivel de reflectancia bastante alto, bastante buenos. Pero ¿qué pasa si yo inserto un azul con un verde? Entonces miren lo que pasa. Al ser el pulido APC angulado y al tener un pulido UPC plano, aquí se me genera primero un espacio bastante grande de por medio. La férula se me está topando con la otra, se puede dañar, se puede trizar, romper. Y eso va a ser una afectación bastante grande, por ejemplo, en un OTDR o en un SFP, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la que no debemos interconectar verde con azul, ¿sí? Primero, porque puede tener una reflectancia o una pérdida de potencia bastante grande acá. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos niveles de reflectancia altos, ¿sí? -25, -15 es justamente o inserté mal o las férulas están sucias o inserté verde con azul. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Esto es lo que no debemos hacer. Con respecto a las férulas, nosotros tenemos acá varios tipos de férulas, una férula limpia, una férula dañada, una férula sucia. Así como pueden ver, es importante la limpieza al momento de conectar, ya sea un patchcore nuevo, no importa, ¿sí? Ustedes pueden mirar que en esta férula sucia, miren que en la férula limpia hay el núcleo por donde viaja la luz, que es el punto central, ¿sí? Pero si la férula está con una impureza que solamente se la puede ver con un microscopio óptico o una zona de inspección, se tapa todo aquí, toda la entrada o salida de luz. Entonces, cuando la luz llega a este punto, retorna, rebota y me genera problemas. Y a futuro me genera esto, empieza a quemar esa energía, empieza a absorber esa potencia y se empieza esto a despostillar o a dañar. Y yo tengo que reparar. En el caso mejor, en el mejor de los casos, podemos
cambiar el pigtail o cambiar el patchwork, pero y ahora sí es un OTDR y esto está así, no va a medir correctamente. ¿Sí? Entonces es importante siempre utilizar para un mantenimiento al menos una sonda de inspección, un lápiz de limpieza. Esa es la recomendación importante. ¿Qué pasa cuando yo tengo férulas de este tipo comparado a una férula limpia? Miren que al generar ese choque o sea pérdida de energía, miren cómo se grafica el primer evento del conector, que es el pico de la inserción de la patchwork con el conector del OTDR. ¿Sí? Pierdo yo y dice menos 29. Con respecto a una férula limpia, el pico está más formado, ¿sí? La reflectancia es de menos 58. Entonces, esto se genera cuando nosotros tenemos este tipo de férulas sucias, ¿sí? O una mala conexión. Em, Ustedes vieron anteriormente la parte de un sistema de medición tradicional, ¿sí? En Expo tenemos un sistema de medición inteligente que se llama IOLM, ¿sí? Lo que hace este sistema es práctico, este software o esta aplicación es evitarme yo configurar ancho de pulso, distancia y tiempo. Simplemente lo que configuro aquí es si es una red punto a punto, cuántos splitter tiene una red si es punto multipunto, selecciona las longitudes de onda y el equipo empieza a caracterizar automáticamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me muestra esos eventos el equipo? Me muestra en diagrama de bloques, como ustedes pueden ver, fácil de analizar. Yo aquí no me baso en que es una caída, puede ser una fusión, es un pico, puede ser un conector. No, el equipo mismo me grafica el tipo de elemento y es más fácil para analizar a nosotros los técnicos prácticamente y también nos puede ahorrar tiempo, ¿sí? Entonces, miren cómo funciona el IOLM. El IOLM nosotros le configuramos nada más que la longitud de onda y el tipo de red que vamos a medir y el equipo automáticamente empieza a analizar, se toma su tiempo para analizar y encontrar todos los eventos que hay en la red. En este caso, tenemos aquí estos eventos que son fusiones y son símbolos de fusión. En la parte superior tenemos la distancia, la que se encuentra ese evento, ¿sí? Y en la parte inferior es la distancia que hay entre evento y evento, ¿sí? Entonces, una vez que el equipo termina de analizar todo, pues nos muestra la pérdida del tramo, ¿sí? A todas las longitudes de onda que nosotros configuramos. Y las reflectancias hablamos de que son conectores, como podemos ver en la parte inferior. Entonces, este sistema es bastante útil, bastante fácil de usarlo, bastante fácil de analizar para poder nosotros caracterizar una red de fibra. ¿Cómo me muestra las gráficas? Macrocurvaturas, splitters, fusiones y conectores. Entonces, de esta manera nosotros podemos mirar qué es lo que me grafica el equipo. Entonces, ¿qué tengo yo aquí, por ejemplo? Yo tengo primero conectado una bobina de lanzamiento de 150 metros, ¿sí? De aquí para acá ya es una medición real. Aquí tengo yo un conector, ¿sí? Tengo yo una fusión que tiene una pérdida bastante grande, o sea, sale del presupuesto o del umbral de potencia, por eso es que se me pinta en rojo. Tengo un splitter y aquí tengo algo importante que es una macrocurvatura, ¿sí? Entonces, si yo doy clic sobre el elemento, yo puedo ver que esta macrocurvatura tiene una pérdida de 1.2. Entonces, eso me afecta en mi red, es un cable doblado que yo tengo que solucionar. Entonces aquí yo me voy a la distancia, que son 329 metros, tendré ahí una manga o algo que me esté generando el problema, soluciono, regreso, mido de nuevo y ya no tiene que aparecer este evento, ¿sí? Entonces, así es como le voy dando solución utilizando el IOLM, que es más fácil de usar y ustedes pueden ver la diferencia de esto con el método de medición tradicional. Acá tenemos otros tipos de eventos. Tengo yo, este es el puerto del conector, ¿sí? Aquí tengo a 33 metros, tengo otro conector, tengo un splitter de 1x4, tengo una fusión a 82 metros, y a 115 metros tengo otro splitter de 1x8. Todo se pinta en verde y me da como correcto porque está cumpliendo con el umbral de pérdida de cada uno de los eventos. Y yo no tuve que configurar ni distancia, ni ancho de pulso, ni tiempo. Le dejamos que el equipo haga su trabajo por sí mismo, ¿sí? Luego de eso tenemos tablas de eventos, como ustedes pueden mirar aquí. Les muestra todo lo que ustedes pueden, todo lo que el equipo encontró en esa red, ¿sí? Y ustedes lo analizan más fácil, más rápido. Con respecto a lo que tiene que ver mediciones de redes de fibra óptica, pues hay tres tipos de características o tres tipos de eventos en los que son construcción, activación y mantenimiento, ¿sí? Entonces, en estos tres tipos de mediciones, nosotros debemos utilizar un OTDR, debemos tener las herramientas adecuadas para poder caracterizar y poder tener una red al 100% funcional, ¿sí? Donde los datos viajen y no tengan intermitencias cuando llegan al punto final. Entonces, siempre en una red de fibra óptica, ya sea punto a punto o punto multipunto, debemos tener
los equipos adecuados para poder caracterizar, ¿sí? Para poder caracterizar en ciertos puntos y poder analizar por partes o todo el enlace de una vez, ¿sí? Entonces, siempre la recomendación es documentar, ¿sí? Las mediciones al inicio, cuando yo construyo una red, y sí, en ciertos tiempo cuando yo hago mediciones por mantenimiento. Aquí tenemos equipos de la serie, por ejemplo, Max 700, tenemos el Max 715, Max 720, Max 730. Cada uno de ellos cumple con una función: Max 715 para redes punto a punto, Max 720 para redes punto a punto, monomodo y multimodo, y Max 730 para redes punto a punto, monomodo y GPON, ¿sí? Entonces, cada equipo cumple con su característica, cada equipo cumple con su función, ¿sí? Entonces, y tienen cada uno sus características, como lo hablamos, rango dinámico, zona muerta, si tiene OTDR, IOLM o fibra activa, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos cumple su característica. Hay otros equipos, como por ejemplo un multímetro de fibra óptica, que se lo llama, es un equipo bastante pequeño, del tamaño de un teléfono celular, que nos puede servir para utilizarlo en última milla, ¿sí? Y todos los equipos se basan en sus características dependiendo de la necesidad del cliente. Tenemos aquí ciertos también power meters normales, power meter PON, ¿sí? Cada uno de ellos también cumplen con sus características, guardan toda la información, la convierten en PDF, pueden extraerla, pueden analizarla, ¿sí? O power meters normales que simplemente miden lo que es la potencia, les des valor de potencia y nosotros sabremos si es que está bien o mal y solucionamos el problema en base a lo que estamos analizando. Con respecto a zonas de inspección, este... mm, tenemos varios modelos. La última zona de inspección que tenemos es una inalámbrica, que es esta, la FIP 435B. Esta zona de inspección la podemos interconectar con una tablet o un teléfono celular y analizar todos los conectores que hayan en un OTF o lo que nosotros queramos ver. Cada zona de inspección tiene sus propias puntas para poder interconectar en los diferentes tipos de conectores, sí, y poder analizar todas esas redes y todas esas férulas para ver si están bien o mal antes de conectar o en una etapa de mantenimiento, sí. Es muy importante tener esta herramienta porque nos ayuda a validar si es que esa férula está limpia o no. Y con eso nosotros garantizamos y aseguramos que los datos o la luz o toda la información que viaja o pasa por estos puntos está llegando correctamente al punto B o al cliente final sin intermitencias, ¿sí? Con respecto a equipos de ya más robustos o equipos que miden o caracterizan o analizan otro tipo de tráfico, otro tipo de datos, otro tipo de información, ya tenemos equipos de la serie FTB. Estos son equipos o plataformas modulares en donde yo puedo insertar uno o dos módulos dependiendo de mi necesidad y poder tener en un mismo equipo ciertas opciones o ciertas características de medición para poder caracterizar ya sea un enlace de fibra óptica o sea redes de transporte. Ya puede ser aquí podemos hablar de SDH, PDH y todo lo que tenga que ver con la transmisión de la información, ¿sí? Cada equipo tiene su modelo y sus slots para poder interconectar ciertos módulos dependiendo de la necesidad. Entonces, prácticamente con Expo pues, tenemos toda la gama de equipos de medición. Si ustedes conocen, los equipos son de alta calidad, ¿sí? Aparte de esto, pues somos centro de servicios. La marca, pues somos centro de servicios. Nosotros lo que hacemos acá en el laboratorio es realizar todos los tipos de mantenimientos, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, calibración o reparación, dependiendo del problema del equipo. Contamos con todos los repuestos originales para poder dar solución a esto y evitar, pues, de que estos equipos sean enviados a fábrica y evitar todo ese tiempo que se toma enviar un equipo a fábrica y que retorne, que más o menos serán mínimo 2 meses. Entonces, al contar nosotros con todas las herramientas, con el personal capacitado, podemos dar un servicio más rápido, sí, justamente para evitar ese tiempo largo y que ustedes tengan el equipo funcional, ya que, como sabemos, pues el OTDR siempre es una herramienta importante en una red de fibra óptica, ya sea en una etapa de construcción, en una etapa de activación o en una etapa de mantenimiento. Entonces, esa es la importancia de utilizar las herramientas adecuadas, esa es la importancia
a utilizar los equipos adecuados que cumplan con las características. Ustedes saben que en el campo, en el mercado hay una serie de marcas, una serie de modelos, pero está en nosotros saber escoger, saber elegir el equipo adecuado, más que todo que nos ayude a solucionar un problema, más no que nos dé problemas. Entonces, la idea de tener un equipo es que nos ayude a solucionar un problema que hay en la red. Entonces, para poder tener ese equipo hay que saber ciertas características, como hablábamos, onda muerta, rango dinámico, qué nomás mide el equipo, si es que se me daña, dónde lo llevo a reparar, cuál es el tiempo de reparación. Entonces, todo esto implica ahorrarme costos, ¿sí? Que es lo que nosotros tratamos de, de no gastar, ¿sí? Para poder cumplir con esos presupuestos, ¿sí? Entonces, eso es la importancia o esa es la importancia de poder tener este tipo de equipos de medición. Bien, perfecto. Muchas gracias, Byron, por esta capacitación. Espero que les haya resultado muy útil a todos los asistentes. Entonces, en este momento vamos a abrir un espacio para preguntas. Vamos a contestar las inquietudes del público. Tenemos una pregunta de Iván y nos dice, ¿los equipos se conectan a la red IP para realizar actualizaciones? A ver, en este caso, nosotros como centro de servicio, lo hacemos directamente o localmente desde nuestro laboratorio, ¿sí? Siempre que un equipo ingresa para un mantenimiento o cualquier tipo de mantenimiento que haya que hacer, siempre lo realizamos nosotros en el laboratorio como tal, ¿sí? Em, Hacerlo directamente o tal vez alguien dice, un amigo dice, por ejemplo, yo tengo una actualización, te la paso, no es bueno porque no sabemos si esa actualización fue descargada correctamente de los servidores de Expo, fue manipulada, fue editada, ¿sí? Entonces, al momento de que yo actualice con cualquier actualización que me encuentre en cualquier lugar, puede ser que esa no esté correctamente generada y al momento de actualizar me genere un problema en el equipo como tal, porque prácticamente la actualización es justamente para mejorar en ciertas características a la TDL, ¿sí? Entonces, normalmente la recomendación nuestra es que los equipos para realizar una actualización siempre los lleven, por ejemplo, a un centro de servicio autorizado para poderlo hacerlo, para evitar algún tipo de problema. Perfecto, muchas gracias. También tenemos una pregunta de Andrés que nos dice, ¿qué sucede si configuro un rango de distancia muy alto para un enlace corto? Si configuramos, como les decía anteriormente, si configuramos un enlace en distancia largo, lo que va a pasar es que los resultados que se muestran en pantalla van a tener menos resolución, uno. Y dos, al configurar una distancia extensa o larga, lo que va a pasar es que el equipo invierte o envía una potencia bastante grande en la cual puede ser que no vea ciertos eventos que están al inicio, ¿sí? Y solo se dedica a encontrar la distancia final de ese enlace. Entonces, por eso es que la recomendación es configurar siempre la distancia un 10% de la red real. Perfecto. También tenemos un comentario de FJ Narváez que dice, ¿qué tan fiable es la opción de autoconfiguración que tienen los OTDR Expo? Si hablamos de autoconfiguración, pienso que se refiere al automático. Em, el automático normalmente, prácticamente, ya no se usa porque cuando yo configuro el icono o la función automático, lo que estoy haciendo es que el equipo, como no sabe qué distancia es la que tiene que medir, él emite una potencia bastante grande, ¿sí? Y digamos, yo tengo un enlace de 1 kilómetro, no sabía que era de 1 kilómetro. Y yo le pongo en automático justamente porque no sé que es de 1 kilómetro. Entonces el equipo aumenta su potencia, envía esa potencia, esa gran potencia, y puede ser que al salir esa potencia y se refleje en el primer conector del OTDR, me genere una resistencia bastante alta y se me pueda quemar hasta el puerto. Sí, por eso es que la función automático, normalmente los fabricantes dicen que la usan cuando yo no conozco la distancia de la red, pero yo lo que puedo hacer es ahí, para no utilizar el automático, lo que puedo hacer es
configuro una distancia, por ejemplo, solo para saber la distancia real, configuro una distancia de 5 kilómetros, le mido y ahí él me va a graficar y ahí puedo saber yo que no han sido 5, han sido 3, han sido 2. O si es más, cuando es más y yo configuré 5, se me va a salir la medición, el resultado de la medición se me sale de la pantalla, por decirlo así, se sobrepasa. Entonces significa que no fueron 5, es más, y yo aumento prácticamente la distancia y ya puedo caracterizar todo el enlace. O sea, no hay ningún problema, pero utilizaría esa opción solamente cuando yo no conozco la distancia como tal. Pero normalmente, pues siempre que vamos a realizar una medición, por lo general, siempre sabemos la distancia. Perfecto, Byron. También tenemos una consulta de Juan Carlos. Dice, ¿nos pueden ayudar con esta charla grabada? Claro que sí, Juan Carlos. Les enviaremos nosotros esta grabación a sus mails y también la estaremos publicando en las redes sociales oficiales de FIS, ¿no? Pueden buscarnos en www.fisoluciones.com y les invitamos a seguirnos en redes sociales también. Perfecto. Tenemos también una pregunta de Cristian. Dice, buenos días, soy docente en la EPN y quisiera ver si podemos visitar sus instalaciones y me gustaría invitarles para dar una charla o curso corto sobre esta temática. Perfecto, sí. Con mucho gusto, Cristian. Te invito a que te contactes con nosotros a través de nuestro correo marketing@fisoluciones.com y podemos estar en contacto en este tema. Tenemos otra pregunta más de Miriam que dice, ¿cuál es la diferencia entre un evento reflexivo y no reflexivo? Justamente un evento reflexivo es un evento que me genera picos o un evento dado por un conector, un splitter conectorizado. Y un evento no reflexivo prácticamente es un evento generado por una fusión, es una caída, que era lo que veíamos anteriormente. Entonces, todo lo que son caídas o atenuaciones en una gráfica es dado por un empalme por fusión o una macrocurvatura. Y todo lo que me genera un pico en un resultado de una medición es un evento reflexivo dado por un conector, un empalme mecánico, un splitter conectorizado o una rotura de fibra. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Iván que dice, ¿cada qué tiempo se debe calibrar los equipos? Ya, esto depende mucho de cómo utilizo yo el equipo. Entonces, normalmente los equipos se deben calibrar cada año. Si nosotros cuando calibramos emitimos un certificado de calibración que tiene una vigencia de un año, ¿sí? Pero aquí el punto clave, aparte del papel prácticamente que es el certificado, es cómo yo estoy utilizando el OTDR, cómo me doy cuenta que el equipo está descalibrado. Cuando, por ejemplo, yo empiezo a realizar mediciones y yo me doy cuenta que la distancia de los eventos no corresponden al diseño de la red. Cuando me doy cuenta que no está calibrado también cuando yo tengo resultados erróneos o cuando yo realizo mediciones varias en el mismo punto y en ciertos elementos cambia la pérdida. O sea, una vez en una medición tengo 0,5 dB en un conector, luego se me aumenta a 0,8, luego baja, luego sube. Entonces ahí es cuando el equipo tiene algún tipo de problema con respecto a la calibración, no está adecuando su electrónica o como tal para poder encontrar o caracterizar correctamente esos eventos. Y la mayor parte de esto ocurre cuando la férula del puerto del OTDR está dañada, cuando el conector del puerto del OTDR también está dañado y no realiza una correcta inserción. Cuando yo conecto bobinas de lanzamiento o patch cords que tienen las férulas sucias o que son UPC, cuando el pulido del conector del OTDR es UPC. Entonces hay varios eventos o varios puntos donde puede ocurrir que el equipo empiece a fallar, que puede ser externo, ¿no? La mayor parte del equipo falla es por temas de operador, o sea, por temas de que yo no realicé una buena conexión, de que yo no limpié las férulas con un lápiz de limpieza antes de medir. Entonces, ahí es cuando el equipo empieza, por decirlo así, a dar resultados un poco diferentes a lo normal. Bien, con eso vamos a cerrar este webinar. Esperamos, Byron, de tu parte unas últimas palabras. Listo. Bueno, primero agradecerles por
por haberse conectado, por tomarse ese tiempo para poder ustedes, eh, por haberse conectado a este webinar. La recomendación importante o como conclusión a esto es que en todo lo que nosotros vimos en esta charla es prácticamente cómo utilizar el equipo, cómo escoger o seleccionar el mejor OTDR para poder analizar mi red. Y lo más importante, cuáles son los métodos o los procesos que yo debo seguir para poder realizar una medición o una caracterización. Entonces, por más inteligente que sea el equipo, por más actual o actualizado o nuevo que sea el equipo, necesita de que nosotros como operadores lo utilicemos de la mejor manera, lo utilicemos correctamente, configurando, ayudándole al equipo, configurando ciertos eventos o ciertas características para que el equipo analice de la mejor manera estos elementos y los pueda graficar en pantalla. Entonces, con eso nosotros podemos validar o visualizar que esos eventos están cumpliendo con los presupuestos ópticos, con los umbrales de pérdida, y yo poder entregar una red, al momento que construyo, pues entregar una red al 100% y que luego a futuro no haya problemas, ¿sí? Entonces, porque de ahí vienen las etapas de mantenimiento, llamadas en la madrugada, llamadas el fin de semana o llamadas en los feriados, solamente para solucionar un problema de que yo, por ejemplo, conecté un patchcore azul con respecto a otro patchcore de color verde. Entonces, siempre la importancia de tener el conocimiento para poder configurar, actualizar o analizar una red nos ayuda a que nosotros tengamos una red limpia, ¿sí? Una red sin errores. Y así pues que los datos que viajan desde el punto A hacia el punto B, los datos que sean, lleguen pues completos y no tengamos ningún tipo de problemas. Perfecto. Muchas gracias y les invitamos a todos a seguirnos en redes sociales para enterarse de nuevas capacitaciones técnicas que tengamos en un futuro. Eso sería todo. Nos vemos hasta una próxima. Muchas gracias.